Bien, entonces ofrezco una disculpa Adelante. y voy a tratar de recuperar el tiempo. Voy a tratar de ofrecerles una charla que la llamé Herramientas para el control de garrapatas. Está enfocada para los trabajos que hemos hecho en México, pero es muy adaptable a todo Centro y Sudamérica. Entonces, vamos a tratar de expresar esta charla. Entonces, nuestro primer enfoque como introducción es el impacto económico que tiene este problema de las garrapatas. El doctor Vivas, en un trabajo, documentó que es cerca de 573 millones de dólares el impacto que tiene, y en otro trabajo en México se estimó que era de 12.248 millones de pesos mexicanos. Otro de los enfoques que tenemos que tener en cuenta para analizar este problema es el problema de resistencia, que cada vez es un que se nos acerca. Finalmente, el impacto que tiene en la producción y en el bienestar animal, y las enfermedades que transmiten, tanto anaplasmosis como piroplasmosis. Esto es nuestro escenario, por lo cual nosotros tenemos que enfocar el problema. Entonces, voy a iniciar porque estos son unos bichos que llamamos parásitos. ¿Pero qué es un parásito? Primero, parásito, vamos a definir un organismo que vive a expensas de otro organismo de diferente especie y que habita cerca o sobre el huésped. Vamos a hablar de ectoparásitos. Entonces, un ectoparásito vive o se alimenta sobre su huésped. Entonces, hay varios tipos de ectoparásitos, pero en esta ocasión yo voy a hablarles específicamente de las garrapatas. Las garrapatas es el tema que nos compete hoy, y vamos a hablar del impacto de los ectoparásitos en el ganado, en pastoreo principalmente. Este impacto que tienen sobre todo sobre la salud animal y el bienestar, principalmente por la irritación o daño que genera, el estrés, cambios en la alimentación, y esto es de los animales, me refiero, cambiando su conducta, la conducta de pastoreo. Desde luego la reducción en la ganancia de peso, la reducción de la producción de leche y finalmente la transmisión de enfermedades, ya sea de manera biológica o de manera mecánica. Entonces, debemos de tener las consideraciones importantes para el control, un objetivo. El objetivo que nosotros debemos de tener en cuenta es reducir el daño. Ese daño nos vamos a referir a reducir la molestia, lesiones y enfermedades, y el impacto en la producción, como les comenté. No solamente debemos de pensar en eliminar la plaga, en eliminar el problema, con que nosotros pensemos en quitar o reducir las molestias, las lesiones, las enfermedades y el impacto en la producción. Ese es nuestro enfoque. Es un paradigma que debemos de establecer nosotros. No solo pensar en desaparecer la plaga. Luego, entonces, para entrar en un programa de control integral, debemos de pensar en que, si bien es cierto que queremos la reducción en la frecuencia y el número de tratamientos, eso es lo que desearíamos, debemos de establecer un equilibrio con la presión de selección que hacemos con estos productos químicos, establece la resistencia. Entonces, debemos de disminuir esos tratamientos para poder disminuir el impacto que va a tener la resistencia, tantos tratamientos que estamos haciendo. Entonces, nosotros debemos de tener como tarea que debemos de determinar qué enfoque para el control de garrapatas se ajusta a un rancho en particular. Cada rancho debemos de establecer un enfoque, porque cada rancho tiene condiciones medioambientales de producción y de intereses particulares. Por lo tanto, cada rancho debe de tener un enfoque principalmente para mejorar los ingresos de cada rancho. Entonces, como expectativas para esta charla, pues me imagino que traemos muchas. Dentro de ellas, todos queremos saber qué tipo de garrapata es la que tengo en mi rancho, existe resistencia, qué tipo de producto puedo utilizar, cada cuándo tengo que bañar y por qué, estoy realizando bien la dosificación del producto, cómo debo de bañar. Todas estas preguntas que ustedes ven aquí son las que quisiera yo dar un panorama al final de la charla, porque son importantísimas para lograr un control integral. Pero ese control integral lo vamos a definir
como la combinación adecuada de varias herramientas de control, no solo el control químico. Van a tener la intención de desestabilizar la formación de poblaciones de garrapatas. Tenemos que desestabilizar esa población. Debemos de prevenir y mitigar la resistencia, disminuir el uso de garrapaticidas, pero debemos de utilizarlos de manera estratégica, en épocas, en momentos o en animales, principalmente de manera estratégica. Y las debemos de combinar todas con otras alternativas, no solamente las químicas. Entonces, de resumen, debemos de comprender que las enfermedades pueden ser manejadas de tal forma que el daño económico se evite. Es decir, el efecto adverso de la enfermedad se minimice. Entonces, si nosotros logramos esto, estamos entrando en un programa de control. Nosotros, para tener un control estratégico de las garrapatas, hacemos la combinación de métodos químicos, biológicos, culturales, para reducir la población por debajo de un umbral económico. Eso es lo que nos va a mover. El umbral económico es lo que va a determinar si yo voy a hacer un tratamiento o no voy a hacer un tratamiento. Entonces, como punto clave, si la pérdida en la producción es mayor que el costo de control, entonces debemos combatir el problema. Desde luego, quiero que recordemos pasar por alto el bienestar animal. El bienestar animal es una parte importantísima, más allá de la producción que estamos teniendo. Entonces, ¿cómo voy a llegar a establecer un control estratégico de las garrapatas? Hay muchas tareas y voy a tratar de definirlas. Lo primero es evaluar la población de garrapatas que existe. Nosotros tenemos que saber qué tipo de garrapata tengo, cuántas garrapatas existen, el tratamiento o no. Cuando nosotros nos damos a esta tarea, es una tarea titánica y muy difícil. Lo que tenemos que hacer es un enfoque. Esto no se realiza a todos los animales, ni se realiza en cada momento. El estatus y conocer la dinámica poblacional. Voy a tratar de explicar esto, voy a aclarar todas las dudas que existan. Pero una vez que yo empiezo a hacer esto, pues lo primero que voy a identificar es qué tipo de garrapata tengo. Tengo garrapatas, voy a hablar generalmente para México, pero se puede adecuar para otras partes del trópico. Voy a hablar en México de Bófilus y Amblyomma, dos de los principales géneros que se están presentando en México. ¿Y cuál es la diferencia? En que uno es de un huésped, de un solo huésped, y el otro es de 3 huéspedes. Estas características me van a permitir a mí conocer su ecología, su comportamiento. Doctor Eliseo, se perdió su presentación, solo se está viendo usted. Mi presentación, a ver, díganme por favor si te sale ¿cómo de la estoy? presentación? Vuelve a compartir pantalla, por favor. A ver. Sí, sube de nuevo, por favor, la presentación, y alguien estaba intentando subir algo. Por favor, no lo haga. Pusieron Gracias. pausa, ¿no? Resumir la presentación. Comparte tu pantalla de nuevo, Eliseo. Comparte tu pantalla. Sí. A ver, ustedes me dicen, por favor, creo que ahí está siendo. Ahí viene. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ahí está, ya nomás ponle proyectar, por favor. Sí, ya se ve. Ya está. Ponle, Ya está, solo amplíala, por favor. ponle Gracias. Ok. Bien, muchas gracias. No sé si ayuda a mejorar también que bloqueen la cámara a los participantes. Si los participantes pueden bloquear su cámara cada uno, les voy a agradecer. Espero no haberme adelantado mucho. Gracias, Fidencio, por el comentario. Entonces, les decía yo, huéspedes, 1 para Bófilus y 3 para Amblyomma. Estas condiciones me van a permitir a mí conocer qué es lo que está sucediendo en el animal y saber si los productos están funcionando. Con las diapositivas de más adelante ustedes lo van a poder comprender, pero hasta ahora eso es lo que por ahí nos vamos a quedar. Entonces, la ecología, el medio ambiente. Yo ya sé qué tipo de garrapata tengo,
y sé si es de 1, 2 o 3 huéspedes. Ahora necesito saber qué está pasando en el ambiente. Entonces, para conocer qué está pasando en el ambiente, necesito conocer el hábitat, el comportamiento de los animales y el umbral económico. Ustedes, espero que se pueda ver bien este video. Quiero que ustedes vean, cuando nosotros hacemos una evaluación de un potrero, identificamos todas las larvas que están sin alimentarse. Todas esas larvas le llamamos en México pinolillos, que son garrapata bebé o larvas. Estas garrapatas están sin alimentarse, vienen saliendo del periodo de eclosión de los huevos, y entonces tenemos esa gran cantidad de garrapatas que voy a definir en un momento más cuántas son. Pero ustedes pueden ver, esta es una varita, un trabajo que nos ayudó este colaborador. En esa varita, cantidad de pinolillos, larvas o garrapatas bebé que tenemos, y como ustedes vieron en el video, estamos con una cantidad enorme de garrapatas en los potreros. Entonces, principalmente, vean ustedes la cantidad que podemos encontrar en una varita. Él se las está colocando en la mano. Obviamente no le simpatizó mucho la idea, pero todo por ganar fans en la red, él lo está haciendo. Entonces, ustedes pueden ver la cantidad de garrapatas que tenemos, y eso es lo que nosotros debemos de identificar, que tenemos mucha población de garrapatas en los potreros. A manera de resumen, no quiero aburrirlos, ya ustedes tendrán la oportunidad de tener las diapositivas y de analizar la información, pero quiero que vean ustedes estos números que son parte del ciclo. El ciclo dura 21 días aproximadamente en las garrapatas, pero la fase no parásita, es decir, la fase de muda de las garrapatas que se da bien sobre el animal si es un huésped o si es en el suelo, si es de 3 huéspedes, estas fases no parásitas tienen diferente duración, ya sea el periodo de preovoposición, es decir, desde que cae la pata hasta que pone el huevo, o los días en que tarda en poner los huevos, el tiempo de la incubación o las fases de muda. Todos estos periodos los va a hacer en su fase no parásita, es decir, en el potrero. Ustedes pueden ver aquí la mano del compañero, donde esa pequeña cantidad de garrapatas, después de que se sacudió, todavía persisten, y ahí hay una cantidad. Entonces, este número, ustedes lo van a ver, pero lo que sí tenemos que tener en mente es que gran parte de la población no está sobre el animal. Gran parte de la población está en los potreros, y ahí es donde no podemos tener mucha incidencia en él. Entonces, ¿dónde están las garrapatas? Cuando nosotros analizamos esto, vemos que del 90 al 95% del problema está en el potrero. El resto del problema lo podemos enfocar en el animal. Es decir, un 5 a 10% es lo que nosotros vemos sobre el animal. El resto, todo el problema está en los potreros. Ustedes pueden ver estas pequeñas fotografías, caricaturas, donde hacemos énfasis a este problema. Luego, entonces, debemos de voltear a ver cuál es nuestro problema. ¿Por qué? Porque la preovoposición, es decir, los periodos de vida no parásita, cuando la garrapata repleta de leoginas va a bajar a poner sus huevos. Esta es la primera fase, garrapata llena poniendo huevos. Creo que sigue mi cursor. Aquí va a tener un efecto los predadores que pueda existir, pero todos estos factores tendrán que ver para que esa garrapata que bajó del huésped pueda colocar los huevos en un ambiente apropiado para que estos puedan continuar su vida, eclosionar en este caso. Y todos esos factores van a ser regulados por la temperatura, la estacionalidad, el sitio donde vivan, el sitio adecuado para oviponer, o bien el pasto que puede cubrir y generar un ambiente adecuado para ellas. Una vez que tenemos esos huevos, que todo esto se cumplió, entonces viene el periodo de incubación, es decir, que las pequeñas larvas van a brotar de estos pequeños huevos para lograr llegar a la pastura. Y todo esto, una vez más, son factores relacionados con horas luz, estacionalidad, humedad,
tanto del suelo como del ambiente, temperatura, el tipo de pastos, la cubierta, y entonces las garrapatas ya que eclosionan van a llegar a la pastura. ¿Por qué van a llegar al pasto? Porque van a entrar a la fase de encuentro, a buscar a su huésped, a buscar quién le dé de comer. Entonces, esa fase de encuentro en la pastura y va a buscar llegar al huésped, al hospedador. Desde luego va a tener el efecto otros predadores, enfermedad para esas larvas, y los factores que interfieren para que esto se pueda llegar es la longevidad que puede alcanzar esa larva, la densidad de hospedadores que haya, cuántos hospedadores, cuál va a ser la conducta de pastoreo que tengan estos animales, el clima y desde luego las razas, la cobertura vegetal, todos estos aspectos desde luego que determinarán cuánto parásito tiene su ganado. Vean ustedes, en las fotografías pueden ustedes observar el campo de la extrema derecha superior. No hay cobertura vegetal. El sol va a tener efectos adversos sobre estas garrapatas. Desde luego, si usted tiene razas europeas como estos Angus, no se van a comparar con las razas cebuinas que vemos en la parte de abajo. Y desde luego las coberturas vegetales de las fotografías de la izquierda son muy diferentes y proveen de abrigo a estas garrapatas para que no sean dañadas por los factores adversos del clima o por los depredadores. Finalmente, esas larvas llegaron al huésped. Entonces, estas larvas van a desarrollar y crecerse independientemente si son de un huésped o de 3 huéspedes. Estos lo van a hacer tomando su desarrollo, creciendo. Es decir, ese bebé garrapata que era un pinolillo va a volverse ninfa y después adulto. Una vez que sea adulto, va a reproducirse y la hembra va a bajar a poner huevos. Obviamente el macho va a morir. Entonces, estas larvas ya en el hospedador van a buscar ser adultos en ese mismo hospedador. Y este hospedador va a tener diferentes resistencias de especie, de raza, y cuánto le favorece cada uno de los huéspedes. Desde luego, la nutrición, el estado de salud, la fase productiva y la lactancia tan viable es que exista garrapatas en este ganado de razas europeas, suizos, ganado de razas cebuinas o las cruzas comerciales en el trópico. Bueno, entonces, si nosotros tenemos toda esa gama de parásitos, nosotros lo podemos ver en el comportamiento de nuestros animales. No necesariamente el animal me va a decir, estoy lleno de garrapatas. Nosotros podemos ver a los depredadores como ellos nos indican cuenta, ven la fotografía de este lado. ¿Se fue tu audio? ¿Perdón? Se fue tu audio un momento. Si repites, por favor, lo último que comentaste, se fue un momento. Ok, cómo no. Nosotros, hay otro micrófono prendido, por favor. Nosotros podemos ver el comportamiento de los animales y ellos nos indican la cantidad de garrapatas o que tenemos un problema. Entonces, nosotros, aquí voy a ponerles un ejemplo muy claro de cómo empezar a traducir esta información que les he brindado. Entonces, miren, ustedes pueden ver un gráfico donde encontrarán la distribución de la población parásitas, es decir, sobre el animal, en vacas con cría. Esto fue en la zona norte del estado de Veracruz, en México, y en la columna de la izquierda ustedes pueden ver el número de garrapatas. Por favor, si pueden apagar su micrófono, alguien los tiene prendido por ahí. Ustedes pueden ver en la columna de la izquierda el número de garrapatas por un costado del animal. Es decir, en un lado se contó todas las garrapatas y fue de 0 a 700. Y en el eje de las X ustedes pueden ver el número de garrapatas. Es decir, en el gráfico ustedes van a ver 80 parámetros de cantidad de garrapatas que existían en ese hato.
80, era un hato de 80. Y donde ustedes pueden ver la dinámica, la distribución de las garrapatas. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Ustedes pueden ver la población de garrapatas que oscila entre menos de 10 garrapatas y hasta 600 garrapatas por lado en esta población. Este es un rancho sin tratamiento. Yo pedí que se dejara esos animales durante un mes sin tratamiento para poder llegar a verlos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la población de estas vacas tienen una población promedio de un mes, en el mes de octubre, de 200 garrapatas promedio aproximadamente. Pero, ¿qué nos indica esta población? Que tenemos los extremos altamente susceptibles, tienen más de 500 garrapatas. ¿Qué debemos hacer con este lote de ganado que tiene arriba de 500 garrapatas? ¿Qué significa? ¿Qué tan viable es mantenerlas en el rancho? ¿Seguirá siendo negocio? Esas son las preguntas que nosotros tenemos que hacer antes de cualquier programa, porque esos genes se están reproduciendo en el rancho y nos están dejando animales susceptibles a las garrapatas. Si nosotros empezamos a hacer una selección y tenemos nosotros animales más resistentes, pues desde luego nuestro número promedio va a bajar. Esto sin haber aplicado el líquido, el químico. Esto es solo conocer la población. Bien, si yo decido no sacarlas de mi rancho, desde luego que puedo hacerlo, pero ya sé que tengo que hacer el tratamiento estratégico, específico a cada uno de estos animales, porque de lo contrario, el impacto económico que está sucediendo en el rancho para ese animal en particular, y luego para la cantidad de huevecillos que me está dejando para todos los demás pobladores de ese hato. Entonces, ese impacto que tienen estos animales, como dicen en México, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Entonces, el ganado más susceptible tendrá muchas garrapatas y la gran cantidad de garrapatas, y son las que van a mantener la población de garrapatas en mi rancho. Entonces, esto me da un panorama, y esta es una distribución con ganado de raza Zimbra en el norte de Veracruz. Clima lluvioso, con temperaturas de arriba de los 28 grados centígrados, casi todo el año. Un invierno muy corto. Ahora ustedes, esta es una población ejemplo, pero ¿qué pasa con todo el tipo de ganado? ¿Se comporta igual? En este gráfico ustedes pueden ver la población de novillas. Las novillas, si ustedes ven en la columna de la izquierda, la población es menor. Tengo menos de 250 garrapatas por animal, y ustedes ven, la población son 50 animales, como de la misma forma oscila entre menos de 10 garrapatas y 250 el máximo. ¿Por qué? Porque los animales tienen menor desafío, una mejor resistencia, no están criando a un bebé. Entonces, todas las poblaciones son diferentes. Y esto es ahora al sur de Veracruz. 13 horas de camino de diferencia de una región a la otra, pero las condiciones muy, muy similares en cuanto a humedad, temperatura y rayos de sol, fotoperiodo, etcétera. Entonces, usted debe de identificar qué tipo de animal tiene. Estas novillas, son de cruzas también entre razas de suizo y de cebú, un poco de gir. Se dedica a este rancho a la producción de leche. Estas son las novillas de un año aproximadamente. Entonces, una vez que yo tengo estos conocimientos de cómo se comporta una población, yo puedo establecer un umbral. Es decir, ya tengo esta población, ¿cuál será la cantidad adecuada de garrapatas para que yo decida tratar? ¿O cuándo ya me está afectando la rentabilidad de mi rancho? Entonces, aquí les voy a poner un ejercicio, ojalá cumpla con las expectativas que tiene. Entonces, esta es una población X en un rancho X en un lugar de otro planeta cuando fui a hacer estas pruebas. Miren, tengo aquí una población de 14 animales aproximadamente, son los aretes, el número de animal, y son tratamientos X. Llamémosle el tratamiento rojo, el azul, el negro, el amarillo, X.
Entonces, yo hago una evaluación de la cantidad de garrapatas que tengo un día antes de aplicar cualquier tratamiento. Si ustedes ven la población, muy similar. Tengo en promedio 98 garrapatas y ustedes pueden ver que hay una población de animales que casi no tienen garrapatas, otros que tienen una cantidad más alta y otros media. Entonces, esta es la distribución de un rancho normal en una población normal en una temporada X. Ustedes pueden ver en la parte posterior las condiciones medioambientales del rancho. Entonces, yo me encuentro este rancho. Entonces, si decido empezar a tratar este ganado, ¿qué me voy a encontrar? Estimado, se ha quedado ¿Sí? en la misma imagen. Ok, voy a cambiarla. ¿Es correcto? Ahora cambió, sí. Ok, gracias. Entonces, ahora yo estoy tratando mi ganado en el día 1. ¿Y qué espero ver en el día 3? Cuando yo hago el conteo en el día 3, ustedes pueden ver cómo la población de garrapatas bajó. Yo hice mi tratamiento X, el que acostumbré, el rojo, el azul, el negro. Y ustedes pueden ver cómo la población, si yo me guío animal por animal, yo podría decir si bajó o no bajó, o está funcionando o no funcionó. Incluso algunos ganaderos muy estrictos dijeran, pues todavía tiene garrapatas, entonces el líquido no funcionó. Entonces, tengo 3 días que yo apliqué el tratamiento y veo que la población bajó, la población de garrapatas. ¿Hay control? Sí. ¿No estoy libre? Correcto. ¿Pero tienes impacto en tu productividad? Eso es lo que tenemos que evaluar. Y obviamente la gran pregunta, ¿qué creen que pasará al día 7? Y esa es la gran pregunta que tenemos. ¿La población seguirá bajando? Entonces, cuando yo voy y reviso al día 7, oh, sorpresa, me encuentro con que la población, es cierto, bajó, pero hay animales que no ha bajado del todo. Recuerden que esta prueba no es una prueba de condiciones controladas, es una prueba de desafío de campo, donde los animales, afortunadamente el dueño del rancho nos permitió generar este conocimiento y los animales están siendo sujetos al desafío constante en el potrero y la revisión semanal de cuáles son las condiciones de parasitismo que tiene él. Si ustedes pueden ver, tenemos una población muy baja y el producto a 7 días tiene un muy buen efecto desde mi punto de vista. Cualquiera me podría decir, pero este animal tiene 48. Sí, pero recuerden que debemos de tratar poblaciones. Ahorita voy a hablar del tratamiento selectivo o estratégico a cada uno de los animales. Pero la gran pregunta, ¿qué pasó a los 14 días? Cuando yo voy a los 14 días y evalúo mi ganado, me doy cuenta que, wow, ese producto tiene un muy buen efecto con gran poder residual. Este poder residual ha permitido tener el ganado limpio, alto poder de represión, es decir, que no se le sube la garrapata, y si se le suben, no son garrapatas que lleguen a ser adultas. Cuando yo hago el conteo, son garrapatas de 4.5, medio milímetro, yo le digo. Entonces, si yo encuentro garrapata pequeña, no la cuento. Quiere decir que esta garrapata o se acaba de subir o apenas se está intoxicando, entonces no la cuento. Y entonces yo puedo ver que a los 14 días, una población muy baja. La gran pregunta, ¿y seguirá funcionando el producto? Entonces, me interesa regresar a los 21 días. Y a los 21 días, ¿qué me encuentro? Desde luego que tengo un buen control de garrapata. El producto sigue teniendo un buen poder residual y yo mantengo mi hato en buen control. ¿Qué tanto debo de mantener esta situación o cómo debo de actuar cuando tengo situaciones como esta? La gran pregunta. Ya queremos saber qué pasó al día 28, ¿correcto? Pero figúrense ustedes que el ganadero me dice, doctor, se nos acabó el pasto en donde estaba. Tenemos que cambiarlo de potrero. Adelante. O sea, no vamos a hacer un producto que no se adapte a las condiciones del campo que tenemos en nuestro trópico. Entonces, el ganado, luego de esta evaluación, sale a un potrero nuevo donde nosotros desafiamos a nuestro ganado a una población de garrapata hambrienta, sin alimentarse, que estaba en muda o que eran pequeñas. Entonces,
¿Qué me encuentro a los 28 días? Que la población subió. La población de garrapatas sube. Era de esperarse. Si yo la meto a un potrero nuevo, como le llamamos nosotros, pues obviamente la población va a subir. Y entonces, la pregunta obligada, ¿el producto dejó de funcionar? ¿Qué es lo que debo de hacer ahora? ¿Esto está atentando contra el bolsillo del ganadero? ¿Afecta el umbral? ¿Cuál es el umbral? En esta ocasión lo que nosotros decidimos fue aplicar un tratamiento selectivo a este animal que tiene 427 al de 166 y se hizo un tratamiento selectivo para evitar o ayudarle a ese animal. Y el resto le pedí al ganadero que siguiéramos dando seguimiento para saber qué pasaba, porque este desafío es lo que va a existir siempre. Entonces, la gran pregunta cuando salimos de ahí, el ganadero, créanme, no quería, me decía, doctor, pero si se me mueren, usted va a tener que auxiliarme, deme la oportunidad. Entonces, desde luego que sabíamos lo que hacíamos y el ganadero muy amablemente nos ayudó. Entonces nos encontramos a 35 días, vean ustedes, sin aplicar tratamiento solamente a los animales que estaban de 427 y 166. El resto de los animales no se les hizo absolutamente nada. ¿Qué quiere decir? Que el producto estaba teniendo todavía un poder residual y nosotros debimos de dejar actuar al producto. Nosotros, afortunadamente el ganadero se dio cuenta y posterior a esto me dijo, gracias doctor, porque definitivamente yo ya hubiera hecho un tratamiento, yo me hubiera desesperado, mis trabajadores hubieran tenido que trabajar más, hubiera hecho un desembolso, y entonces es lo que nosotros debemos de comprender. ¿Cuáles son las bondades de los productos y cómo entender esta dinámica poblacional y cuándo hacer un tratamiento y cuándo no? Es decir, cuando esto rebase los umbrales, porque si somos honestos, estos animales pues no están rebasando los umbrales económicos. ¿Qué quiere decir? Pues que tener esa cantidad de garrapatas, lo único que está haciendo es mantener la inmunidad que debe de existir, mantener esa simbiosis que existe entre los huéspedes y los parásitos y ahorrándome mucha plata para que yo no haga gastos. Finalmente, otro de los impactos mayores que tiene, que no estoy presionando a las garrapatas para generar resistencia, lo que normalmente se le llama refugio. Estoy dejando a estas garrapatas que sigan ahí. ¿Por qué? Porque después los puedo matar de una manera muy fácil con cualquier producto. En cambio, si yo las presiono, se vuelven muy, muy resistentes a muchos compuestos. Bien. Y finalmente, yo a 41 días, 42 días, aquí voy a dejar la presentación porque realmente cada rancho tiene que identificar cuál es su umbral, cuál es la población y si este es un número adecuado para hacer un tratamiento, si lo hace selectivo, si lo hace estratégico, si lo hace a todo el grupo o si se espera otra semana. Entonces, pero vean ustedes cómo el tratamiento que yo apliqué 42 días después, yo puedo ir tomando decisiones dependiendo del producto que yo haya utilizado y que me va a dar un resultado bueno o malo dependiendo de lo que yo evalúe, el tipo de rancho que tenga yo, las condiciones medioambientales, la estacionalidad. Desde luego que no va a ser lo mismo la cantidad de garrapatas o esta población en este rancho en marzo que en diciembre. Para la gente de Sudamérica, para nosotros el invierno es en diciembre. Entonces, pero ustedes, voy a hablar mejor de primavera, verano, invierno, época de lluvias. Desde luego, no va a ser la misma población que yo voy a tener en época de lluvias que la que voy a tener en el invierno. Entonces, yo voy a establecer mis decisiones de cómo voy a tratar este ganado, pero desde luego que tengo que saber con qué cuento, qué es lo que tengo a la mano. Entonces tengo que evaluar las opciones de control disponibles. Si yo tengo hongos que son un agente patógeno para las garrapatas, pues tal vez lo pueda yo usar.
Desde luego que si usted tiene muchas garzas y muchos pájaros depredadores, pues tal vez use Eliseo, varios ¿sí? están preguntando cuál es el principio activo que utilizaste en la prueba de campo. Bueno, en esta prueba de campo usé un inhibidor del desarrollo. Más adelantito voy a hablar de estos aspectos, pero un inhibidor del desarrollo. Gracias, doctor. Entonces, si usted tiene muchos garrapatas, garzas depredadores, pues podrá usar este método de control. Pero también hay que considerar que nos va a ayudar mucho el establecer a qué se dedica su explotación, a qué se dedica su negocio. No es lo mismo el control de garrapatas que tiene que hacer un hato lechero en el trópico, que lo hace un hato de carne con ganado cebuino, a pesar de los ambientes que tenga. Y no es lo mismo tener, le llamamos toretada o desarrollo de becerros que solo están una temporada corta, a tener el desarrollo si es ganado de más edad. Desde luego que nosotros también debemos de considerar las razas que existan en las engordas y el tiempo o la región en donde se esté realizando este control. Otro de los aspectos que debemos de considerar es el hábitat, el ambiente, el potrero en donde esté. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar esas opciones que tenga. Una es la rotación de potreros que pueda yo tener, pero pues muy probablemente tengamos otras opciones como el empacar el forraje, el ensilar lo mismo, que esto va a generar ambientes adversos para la garrapata y van a hacer que no llegue a mi ganado. Como en la fotografía que ustedes pueden ver en la parte de abajo, son preengordas que le llamamos aquí en México, donde el ganado se encierra y es alimentado a base de forraje, pero pues aquí, si ustedes pueden ver, ya no hay garrapatas. Y la foto del extremo inferior izquierdo, desde luego aquí no hay garrapatas. ¿Por qué? Pues porque no hay zacate. Entonces, si nosotros tenemos este tipo de ganado, desde luego que no va a tener garrapatas, pero lo que no tiene es una buena condición corporal. Entonces, este es otro aspecto que nosotros debemos de considerar, que nos puede ayudar y nos da otra visión del negocio que tenemos que tener en el trópico. Otro de los aspectos que quiero señalar es la bioseguridad. Hay mucho avance en cuanto a cerdos, en cuanto a aves, pero nosotros en el ganado bovino no estamos teniendo esos avances en la bioseguridad. Si usted va a movilizar ganado, tenemos que movilizar ganado que no tenga garrapatas. Muy probablemente usted está trayendo ganado que tenga alta resistencia a los ixodicidas y esas garrapatas van a venir a terminar en su rancho. Entonces, una situación muy simple y fácil es establecer medidas de bioseguridad adecuadas en el transporte previo a que entre ese ganado a su rancho. De moda está la cuarentena, sigamos con esta idea. Usted puede hacer inspección y saber cuál es el tratamiento, si trae garrapatas o no, dependiendo de la región de dónde llegue, y entonces hacer el tratamiento adecuado, darle un tratamiento a su ganado para que éstas mueran, o arránqueselas, pero no deje que esas garrapatas vayan a dejar miles de huevecillos en su potrero. Por favor, tenga esto en consideración, porque si bien es cierto que los gobiernos han establecido medidas de restricción de la movilización para el control de las enfermedades, esta fotografía es de los puntos de verificación en México, desde luego que existen otros y para términos generales, pues ustedes lo saben, el Canal de Panamá. Entonces, nosotros podemos establecer una restricción en la movilización de los problemas, en este caso de la garrapata. Entonces, todo esto es lo que tenemos a la mano. Y finalmente llego al punto álgido, que son los productos, los químicos. En México nosotros tenemos la Comisión Nacional de Parasitología, que usted aplíquelo para el país en donde esté. Y esta comisión es la que avala qué productos son los que han cumplido con todas las especificaciones para poder ser comercializados y tienen probada su eficacia para el control de las garrapatas. Dentro de esta guía participan todos los laboratorios, todas las industrias que producen fármacos ixodicidas o garrapaticidas. Y usted puede ver todos los principios que existen.
llámese piretroides, fosforados, amidinas, cualquier insecticida de mezclas, los endectocidas o ivermectinas, las mezclas, el fipronil, incluso las vacunas y los inhibidores del desarrollo, todos estos productos tienen que pasar por esta comisión para que usted tenga la garantía de que el producto es probado y está legalizado y no va a tener usted problemas con su uso. Está probada su eficacia, entonces deben de funcionar adecuadamente. Lo que no debemos de olvidar es que todo producto no es magia. Para que un producto sea probado, deben de pasar por un mínimo del 95% de eficacia. ¿Qué quiere decir? Que el 5% de las garrapatas o de los individuos va a ser resistente. Y esto es parte de la naturaleza. Esto lo dijo Darwin, esto lo dijo la selección natural, y estos individuos van a querer mantenerse en este planeta. Entonces, no espere usted un producto que sea magia y que elimine todo con una varita mágica. No existe. Aunado a esto, el uso de los garrapaticidas, ustedes pueden ver, hay ganaderos, compañeros, colegas que me dicen, doctor, ayúdeme porque mi ganado, no se le mueren las garrapatas. ¿Bañaste bien? Se dejó de... Sí, doctor, bañé bien. Un momento, hay alguien que está presentando, alguien, por favor. A ver, me dicen, para no salirme de mi presentación. Se quitó la grabación, señor Eliseo, no se ve. Parece que Bien, otra persona está mostrando sus contactos. Permítanme, entonces voy a regresar a subir mi presentación nuevamente. Por favor. Edson Figueroa es el que está publicando. A ver, ustedes me dicen, por favor, ya estoy por terminar, no se me desesperen, amigos. Sí, al parecer ya estamos viendo otra vez la presentación. Estoy bien, a ver, díganme si... Ya, Eliseo, adelante, ya. Ofrezco una disculpa para todo mi auditorio. Bien, entonces les decía yo que me hablan en algún rancho y me dicen, doctor, ayúdeme por favor porque no puedo matar las garrapatas. Estoy usando el producto X y no se mueren. ¿Qué me recomienda usted? ¿Pero bañaste bien tu ganado? Sí, lo bañé bien. Incluso, si quiere le mando un video para que vea usted. Tenemos equipo automático y ustedes pueden ver cómo el ganado está siendo bañado. Esto es algo muy común en el trópico, al menos en México. No sé qué tanto para Centro y Sudamérica, pero esto es algo muy, muy común. Entonces, muchas veces queremos encontrar esta solución. Y ya con los principios que hemos revisado en este momento, pues ustedes pueden juzgar este manejo y decir, ¿ameritaba bañarlos a todos? ¿Cuáles tenían? ¿Se estaba rebasando el umbral? ¿Se hizo un buen baño? ¿El producto fue bien aplicado? Independientemente de la forma como tú bañes o de qué tan bien bañes o la aplicación del producto, porque no necesariamente tiene que ser una aplicación por inmersión o tópica. Tenemos otras aplicaciones como los endectocidas, donde si bien la aplicación es muy sencilla, muy fácil, muy segura, puedes usarlo con animales grandes. Realmente tú debes de analizar todas las opciones que tienes a tu disposición para poder tener un buen control y la aplicación del producto. Y tú debes de conocer las diferentes sales, los diferentes principios para saber con cuál te va a dar un buen resultado. Existen productos que pueden ser tan estratégicos, tan selectivos, que con una aplicación simple de un pour-on, tú puedes tener ese tratamiento estratégico. En esta ocasión se decidió tratar a estos animales, los que están en la parte posterior no tenían la cantidad adecuada de garrapatas. Estos eran los que estaban sobrepasando el umbral, por eso se decide hacer el tratamiento a estos. Y el resto del ganado se quedó sin tratamiento. Con eso no estamos presionando la selección a este producto y entonces no estamos generando resistencia.
Finalmente, el último de las formas son los baños. En México hubo una campaña donde se construyeron estos baños por ahí de los 70s y generaron mucha resistencia y hoy están abandonados por su costo y por la falta de asesoría en el manejo. Entonces, cualquiera de las decisiones que usted tome para controlar las garrapatas con medios químicos, usted debe de tener en consideración que la familia que usted utilice va a tener una acción biológica de diferente periodo. Va a haber productos que van a empezar a actuar a las 24 horas, pero va a haber productos que van a empezar a actuar de los 4 a los 5 días o hasta los 7. Y estos productos van a tener un poder residual diferente, que puede ir de solamente 3, 4 días y usted ya va a tener el desafío de la carga parasitaria en su ganado, y puede haber productos que le duren tranquilamente 40, 50, 60 días. Entonces, si bien unos productos van a generar más presión, otros productos le van a permitir tener menos presión. Pero dependiendo el tipo de ganado y la estacionalidad, usted va a poder tomar las decisiones qué producto va a utilizar. No deje de tomar en cuenta todas las observaciones de la toxicidad, de los efectos residuales, de los periodos de retiro en leche, es decir, todas las observaciones que tiene cada producto, no deje de considerarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene que hacer esta evaluación de cómo funcionaron los productos, pues usted tiene que tomar una decisión. Usted se encuentra la fotografía de la izquierda y dice, yo apliqué mi producto y hoy está el ganado así. ¿Qué quiere decir? O no lo aplicó bien, o hay resistencia, o son garrapatas nuevas de segundo o tercer huésped. ¿Qué es lo que está pasando? No solamente es decir, mi ganado tiene garrapatas, ya. Si nosotros volteamos a ver cómo bañé mi ganado, con qué lo bañé, yo voy a conocer los periodos de residualidad, voy a saber qué tipo de garrapata es la que tengo, y voy a saber cuántos días tiene que aplicar el producto, y si está funcionando o se acabó su efecto. Desde luego que si tú compras un producto que vale 2 pesos, probablemente te dará 2 pesos de efectividad o 2 pesos de residualidad. Y si compras un producto de 10 pesos, probablemente te dará 10 pesos de residualidad, 10 pesos de efectividad. Entonces, nosotros tenemos que evaluar esto porque esto nos va a permitir conocer las dinámicas poblacionales que existen en nuestra población. Entonces, cuando tú das seguimiento, no a todos los animales, a unos cuantos, te das cuenta de la población. ¿Por qué? Porque tú empiezas a saber, todo mundo conocemos que esa es la vaca que más carga garrapatas. Todo mundo sabemos que esa nunca se le suben. Todo el mundo sabemos que ese animal se la pasa en la sombra. Todo el mundo sabemos que en la sombra es donde están las garrapatas. En consecuencia, pues es la que va a traer más. Entonces, nosotros empezamos a tener un conocimiento del hato y entonces podemos hacer nuestras revisiones de manera muy simple. Desde luego, si nosotros no tomamos en cuenta las características del animal, se nos puede complicar tanto como en el video que ustedes ven. El ganado aparentemente no tiene garrapata, pero por el pelo que tiene, pelo largo, ustedes pueden ver cómo hay mucha garrapata ahí, que si nosotros no tratamos adecuadamente esas garrapatas, van a terminar poniendo huevecillos, y ya ustedes saben cuántos huevecillos hay en una población. En esta otra slide, ustedes pueden ver cómo el ganado de pelo largo nos esconde las garrapatas. Si nosotros no hacemos una evaluación apropiada, nosotros no vamos a poder reconocerlos. Eliseo, si me permites, hay algunas preguntas para poder sí. Irlas sacando. ¿Quieren que, de una vez? Ok, a sus órdenes. Sí, bueno, una decía, ya creo que comentaste que después comentabas el principio activo que se utilizó en esa prueba de campo. Después te pregunta José Muñoz que si este producto es mejor que utilizar ivermectina en relación costo y funcionamiento. Oiga, doctor José Luis, ¿terminó ya la presentación del doctor Eliseo? ¿No sería mejor que la No ha terminado. No, ¿por qué no la terminamos? Sí, yo creo que después sí, al final. Si me dan tiempo, estoy a unos pocos minutos de terminar, para cumplir con mi hora de sí, me parece que es más correcto, ¿no?
Bueno, entonces... Como gustes. Bueno, vamos a continuar con el plan. Discúlpeme, doctor José Luis, ahorita trato de aclarar todas las preguntas. Voy a continuar con el plan. Ya estoy por terminar y nada más quería yo que vieran. No hacemos una buena inspección, nosotros vamos a dejar que esas garrapatas terminen su ciclo, bajen y acudan al potrero a ovopositar. Y nos van a dejar, como ya dijimos, dependiendo la especie, entre 3,000 y 20,000 huevecillos. Entonces, tomo la decisión y hago mi tratamiento. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que se está rebasando el umbral, que ese animal tiene muchas garrapatas, entonces hago este tratamiento, pero debo de conocer cuál es la dinámica de la población. ¿Por qué? Porque independientemente de la humedad, de la temperatura que exista, y yo voy a ver la estacionalidad y dependiendo la raza que tenga. Es decir, que yo debo de conocer cómo se comportan las garrapatas en mi ganado. Cada uno de nosotros debemos de estar conscientes de ello, porque es muy diferente si yo tengo un rancho en los terrenos bajos que si lo tengo en la loma o en la montaña. Es muy diferente si tengo un rancho en la playa que si tengo un rancho en el altiplano. Es muy diferente si tengo un rancho en 2,000 metros, diferente a que si lo tengo a 100 metros sobre el nivel del mar. Si tengo mi rancho que la temperatura promedio es de 20 grados, a que si la tengo en donde es de 28 grados. Todos estos aspectos debo de considerarlos porque estos van a determinar cuál va a ser mi umbral que yo voy a determinar para esto. Otro aspecto que debo de considerar es la resistencia que ya existe a estos productos, porque en el mismo rancho o en la misma localidad yo puedo tener alta susceptibilidad a algunos organofosforados y alta resistencia a las piretrinas. En los mismos ranchos, incluso mi vecino puede ser que tenga alta susceptibilidad a las amidinas y yo tenga muy poca. En México, estos casos de resistencia se dan desde el 2003, donde ya tenemos hasta 4 familias de resistencia. Entonces, cuando yo determino la resistencia, si no la sé, tengo que apoyarme de las instituciones. Nosotros en México tenemos al CENAPA, a la Comisión Nacional de Parasitología, que nos hacen estos estudios y nos determinan qué producto es el que debo usar, el que sea más eficiente para yo bajar la carga gradual en los potreros. Y entonces voy a tener menos garrapatas en los animales. ¿Por qué? Porque tengo menos garrapatas en los potreros. En consecuencia, menos manejos y menos baños son los que voy a tener. Entonces, este es el tratamiento, pero ¿cómo entonces lo voy a hacer? Tengo que hacer tratamientos generacionales, porque yo voy a, si ustedes se dieron cuenta, voy a eliminar las nanas, las madres que van a poner los huevos de la siguiente generación. Entonces, yo tengo que trabajar de esa forma, reduciendo el periodo de eclosión, la sobrevivencia de las larvas, la sobrevivencia de los huevos, la gallina o el huevo. Entonces, yo debo de trabajar sobre esas generaciones y tener un control. Entonces, esta es una propuesta. Yo tengo una generación de julio a noviembre, voy a usar un producto, de diciembre a febrero voy a usar otro producto y de marzo a mayo voy a usar otro producto, que tienen diferentes principios y que uno a uno me pueden dar esa ayuda. La propuesta, cuando yo veo un año, esta es una propuesta con una gráfica que modifiqué del doctor Rodríguez Vivas, donde él presenta esta distribución de la garrapata en el sureste de México, donde tenemos una pequeña generación saliendo del invierno en enero y febrero, una alta generación que es la que estamos viviendo actualmente, con una gran carga de garrapatas, y tenemos otra generación que se da en octubre más o menos. En julio, agosto, que es la temporada de lluvias para nosotros, tenemos las moscas, pero en diciembre es muy baja la carga de garrapatas que tenemos por los inviernos. Entonces, hay productos donde yo puedo usar, por ejemplo, las lactonas macrocíclicas en las temporadas
invernales, y me va a dar un muy buen resultado. ¿Por qué? Porque el desafío, la carga no es tan alta. Cuando tengo cargas tan altas, créanme que ningún producto me va a dar buen resultado. Está la población, que ya ustedes vieron cuántos huevecillos hay y cómo están los potreros. Entonces, tengo que hacer mis controles de manera estratégica y bien planeada, y dependiendo la estacionalidad, dependiendo la cantidad de garrapatas que hay en el potrero y mis animales, yo voy a poder tener un buen resultado. Pero recuerden ustedes, ningún producto es mágico, no existe. En este gráfico ustedes pueden ver el producto X, donde la raya azul es el grupo control y la raya blanca es el tratado. El control, pues no es acero, tardó casi 7 días en tener un efecto adecuado. Y un excelente efecto a 28 días. Si pueden cerrar su micrófono, por favor. Excelente efecto a 28 días. Y luego vean ustedes el efecto que hay hasta los 70. Cualquier ganadero podría decirme, pero ahí ya no hay control. Pero si lo comparas contra el testigo, claro que hay diferencia. ¿Estás rebasando tus umbrales económicos? No. Pues entonces puedes tener 70 días de control sin rebasar los umbrales. Eso es ahorro de dinero. Eso es ahorro de plata con el simple hecho de conocer que debe de existir un equilibrio en la naturaleza, un equilibrio entre el huésped y el parásito, y un equilibrio entre lo que gastas y a cómo te pagan tus productos cuando los ofreces en el mercado. Entonces, conociendo esta triada de la enfermedad, el tipo de huéspedes, el ambiente que tienes y la cantidad de garrapatas, tú puedes establecer varios programas, y yo voy a poner aquí, ya para finalizar, solamente 2, 3 ejemplos. Como los control de inhibidores del desarrollo con lactonas macrocíclicas en un rancho que tenía alta susceptibilidad a los fosforados, a las piretrinas, alta resistencia y mediana resistencia a las amidinas. ¿Qué hicieron estos amigos en este estudio? Vieron que el umbral, aquí si ustedes se dan cuenta, eran 30 garrapatas, así lo determinaron ellos, pero vean ustedes que la aplicación de ivermectina al 1 la hacen cuando estaban en 120 y cae inmediatamente la población. Pero la población de abril-mayo se vuelve a subir y utilizan un inhibidor del desarrollo. ¿Qué sucede? La población cae en junio. ¿Por el producto? Tal vez por la temporada, tal vez la estacionalidad, tal vez el invierno. Cae la población y se mantiene abajo. Posteriormente va a subir la población. ¿Y qué hacen? Aplican ivermectina al 3.15 en febrero y cae la población. Entonces, tienen una adecuación, pero un umbral establecido. Y entonces aplican últimamente en octubre un inhibidor del desarrollo, y vean ustedes cómo con 3, 4 productos están teniendo un adecuado control. Este es otro programa, este es exclusivamente con ivermectina al 3.15. Consideren ustedes que todo va a depender del tipo de animal. En cada explotación, cada manejo debemos de comprender el tipo de animal, la estacionalidad, la raza, la resistencia y cuál es el umbral que ellos establecieron. Aquí ustedes pueden ver el umbral se estableció fue de 25 garrapatas y los tratamientos son con ivermectina. Pero vean ustedes cómo el control está muy, muy adecuado. Ahí hacen los conteos, se les dispara el conteo, hacen otro tratamiento e inmediatamente se mete en control. Entonces, no existen recetas mágicas. Usted debe de comprender cuál es el tratamiento en base a la dinámica poblacional y al tipo de ganado que tiene. Pero identifique cuál es el umbral de rentable económico para que así usted tenga el máximo provecho, el mejor beneficio. Finalmente voy a platicar este utiliza baños por aspersión, y ustedes vean cómo el número de baños que está haciendo es mayor. Tal vez es un rancho que tiene más desafíos, pero aplica igual ivermectina al 1% y después hace baños porque no puede meter el umbral. Pero una vez que aplica el baño más el inhibidor del desarrollo, cae a niveles muy bajos los conteos de garrapata, se mantienen así durante varios meses, y cuando se dispara, nuevamente aplica ivermectinas, tumba el umbral, no le llega al umbral, pero mantiene control. Tal vez el umbral es muy bajo, no lo sé, pero
Inmediatamente después, cuando se le dispara, otra vez aplica baño y la ivermectina al 315 y tumba otra vez. Si se le dispara, baña. Pero vean ustedes cómo mantienen un control jugando con estas circunstancias. Las generaciones, las condiciones de mi ganado y el umbral económico que yo establecí. Finalmente, para concluir, porque estoy en tiempo, los elementos potenciales de ese enfoque integrado del control de garrapatas es aumentar el nivel de resistencia del huésped a las garrapatas en los hatos de ganado con altos niveles de resistencia hereditaria de las garrapatas. Es decir, cuando tengo mucha resistencia a las garrapatas, tengo que aumentar la resistencia de mis huéspedes. Y debo de emplear inmersiones profilácticas o baños profilácticos en respuesta a umbrales económicos. Debo de ser oportunista. Cuando esa guía, cuando esa lectura, cuando esa dinámica poblacional me lo indique, entonces debo de aplicar un enfoque particular a cada rancho de manera apropiada. Y debo de reducir la tasa de detección de garrapatas, es decir, entre menos garrapatas tengan el huésped, será mejor. Entonces, esa densidad la debo de cambiar, ¿cómo? Manejando el potrero, el pasto. Si tengo mucha población de garrapata en mayo, pues será que puedo guardar ese zacate y no meter el ganado, será que puedo hacer otros manejos, será que puedo establecer otros umbrales. ¿Por qué? Porque lo que quiero es negarle a las garrapatas un huésped cuando están con esa cantidad que ustedes vieron en el video, con mucha hambre, pues ningún ganadero en su sano juicio quiere meter el ganado ahí. El problema es que ahí está la comida. Entonces, ese es el gran dilema. ¿Qué es lo que les recomiendo? Realizar un manejo de acuerdo a las condiciones que tengan, de acuerdo a su negocio y de acuerdo a la estacionalidad y la producción de forraje. Con esto estoy cumpliendo mi tiempo. Realmente les agradezco mucho su atención. Quiero dejar de compartir mi pantalla para ponerme a sus órdenes con las preguntas y respuestas. Y ahora sí, doctor José Luis, o no sé quién me va a ayudar con las preguntas. Una pregunta. Sí, ahí te va. Va primero, tenemos un grupo de preguntas de varios de ustedes. Sí. La primera es cuando mencionas huésped u hospedero, si está correcto utilizar la palabra huésped. Sí, yo tengo al huésped, es el bovino, en este caso el ganado, pero no necesariamente puede ser el ganado. En segundo o tercer huésped puede ser un conejo, puede ser una ardilla, puede ser una iguana, una serpiente. Cualquier animal puede servir como segundo o tercer huésped de las garrapatas de 2 o 3 huéspedes. Entonces, puede ser que una larva se le suba a una iguana y se baje de ella para cumplir su segunda fase, pasar de larva a ninfa o de ninfa a adulto. Entonces, por eso utilizo la palabra huésped con este ganado. Ok. Perfecto. Entonces, después de esto decía, después de que mencionaste lo de principio activo que se utilizó en la prueba de campo, mencionaba José Muñoz y preguntaba, ¿es este producto mejor que utilizar ivermectina en relación costo y funcionamiento? Ok. No se quedó respondida la pregunta con los programas finales. Yo creo que no existe un principio o un producto mejor que el otro. Esto nos los va a determinar la misma susceptibilidad que tenga garrapatas y bueno, en este caso nosotros tenemos la ventaja de tener el laboratorio de diagnóstico que nos determina esa susceptibilidad. Pero lo que hago normalmente es que utilizo la combinación de estos tratamientos. Combino inhibidores del desarrollo y las ivermectinas al 3.15 según las necesidades y la cantidad de garrapatas que tengo. Por decirle algo, sería ilógico utilizar un inhibidor del desarrollo cuando la población de garrapatas adultas es poca. ¿Por qué? Pues porque el producto va a tener un metabolismo en el animal y realmente pocas son las garrapatas que van a intoxicarse. Entonces no van a bajar la población en su potrero, porque no se está intoxicando el ganado. Entonces, lo que yo necesito es una intoxicación cuando las temporadas son de alto desafío. Por eso es que recomiendo
los inhibidores, en nuestro caso, en mayo o en octubre en México. ¿Por qué? Porque son las temporadas de alto desafío. Para los compañeros de Centro y Sudamérica, dependiendo de cuándo sus generaciones son más altas, ahí utilizar los inhibidores del desarrollo. Pero, por ejemplo, si yo utilizo en esas generaciones altas a la ivermectina, aunque sea el 315, no va a poder contra esa carga, porque la cantidad de animales que se están subiendo, de parásitos que están subiendo al ganado, es tan alta que cualquier ganadero, cualquier técnico dice, el producto no sirvió. ¿Por qué no sirvió? Pues porque la carga es tan alta que deben de esperar hasta intoxicarse, deben de consumir sangre con el fármaco y hasta que se intoxiquen, entonces van a morir. Entonces, yo el efecto lo voy a ver poco eficiente. ¿Por qué? Porque estoy usando un producto que tiene un efecto lento, de poca represión, en momentos donde la carga es muy, muy alta. Entonces, usted puede utilizar baños, sí, desde luego, dependiendo qué producto utilice. Periodos residuales muy cortos, muy probablemente entre 4 y 5 días. Si usted tiene cargas altas de garrapata en su potrero, pues desde luego que usted va a tener que bañar a los 8 días. Y es por eso que usted tiene más baños y más baños y por eso es que llegamos a tener hasta 20 baños al año. Muy bien, gracias, Eliseo. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿qué tamaño debe tener las garrapatas para considerarlas en el conteo? Como le decía, hay una metodología, quien guste puede ponerse en contacto con un servidor en el correo electrónico. La metodología dice de 4.5 milímetros. No hacemos, digo yo, tamaño de la mitad de mi uña del dedo meñique. Entonces, si usted está contando toda aquella garrapata que vea de la mitad de su uña del dedo meñique, cuéntela. Y esto al principio parece algo muy, muy difícil y realmente complicado, pero una vez que tú empiezas a familiarizarte con esta tarea, de verdad que todos los operadores, como le llamamos los vaqueros, ayudantes, lo disfrutan porque saben que se van a quitar la bomba de la espalda, porque van a tener menos trabajo y empiezan a tener periodos más largos de control. Entonces, tú los empoderas, les das esa capacidad de toma de decisiones, que es lo que buscamos, que el operador se sienta a gusto cumpliendo con su tarea y viendo los resultados de su trabajo. Perfecto, muy bien. Buenas tardes. José Luis. Buenas tardes, doctor Eliseo. Buenas tardes, doctor Eliseo. Si me permite, doctor José Luis. José Luis. Si me permite, tengo otra pregunta de la audiencia. Sí. Buenas tardes a la audiencia. Tengo otra pregunta que hicieron me imagino que la doctora Eliane Cabrera. Preguntaba, doctor Eliseo, que ¿cuáles fueron los tratamientos utilizados en las gráficas que mostraste? Está el doctor José Luis tratando de darme. Pónganlas en el chat, se los agradeceré mucho. Discúlpenme por... José Luis. Eliseo, en otra sí. En otra de las preguntas es que si tienes material didáctico sobre bioseguridad para el transporte del ganado. Quizás, yo no sé si lo tengas. No, realmente es muy poco lo que se ha trabajado en los aspectos de bioseguridad en ganado. Apenas lo están haciendo, sobre todo los feedlots. Los feedlots son los que están empezando con las primeras funciones y ranchos están siendo cuarentenados por los problemas de tuberculosis, hablando del campo, o brucelosis en las campañas, pero realmente es muy, muy poco lo que se está haciendo en bioseguridad. Sí, para el caso de, por ejemplo, si puede hacerse el tipo de bioseguridad que se lleva a cabo en el caso de cerdos, creo que puede ser muy parecido al lavado de camiones y la desinfección de ello. Yo debo de tener algo de información, así que debe de existir, pero a lo mejor puede ser aplicable, ¿no?
Sí, sí, miren. Sí, perdón. Lo que sucede sí es correcto, en los acopios, cuando existió la temporada de restricciones y cuarentenas por la garrapata, a los que están declarándose libres en el norte del país, sí se hace el lavado de jaulas y es estrictamente, y no pueden transportar, por ejemplo, vacas, no pueden transportar muchas cosas. Sí son totalmente aplicables, pero no se están haciendo actualmente. Entonces, doctor José Luis, y seguramente para todos sus clientes lo verán en breve. Muy bien. Hay una participante que es Cindy Cañas, que ha estado muy activa. Ella hace varias preguntas y menciona, la primera dice, sí. En ganado lechero, al inyectar desparasitantes inyectables, ¿se desecha la leche? ¿Se puede comercializar? ¿Se puede dar a los terneros? Esa es la primera pregunta. Te perdí. Sí, sí, por favor, me la repites. Sí. Es en ganado, al inyectar, lechero, me imagino con al inyectar ¿sí? Desparasitantes, ¿sí? ¿Se desecha la leche? ¿Se puede comercializar? ¿Se puede dar a los terneros? ¿Se puede utilizar en terneros? Sí, también pregunta si se puede comercializar, si se puede utilizar en terneros o se tiene que desechar. Ternero. Sí. Es que no entiendo la pregunta. Si el ternero se tiene que dejar. Bien, miren, todas las ivermectinas, si es que estamos hablando de ivermectinas o de avermectinas, tienen un periodo de retiro y es el que hay que cumplir. Las especificaciones son claras para el tiempo de retiro en leche y para el tiempo de retiro en carne. Entonces, si usted va a consumir la carne, debe de cumplir las restricciones de cada uno de los países y para cada producto, porque esto lo va a determinar el vehículo. Entonces, no es lo mismo una lactona que tiene el vehículo, una lactona macrocíclica que tiene el vehículo Y. La calidad de los productos. Entonces, trate usted de utilizar los productos que tienen y que le den los mejores resultados con pocos tiempos de retiro. Muy bien. Perdón, doctor Eliseo, perdón, doctor José Luis. A ver, Jesús, adelante. Sí, la pregunta dice lo que comentaba el doctor José Luis de Cindy Cañas. Sí, de Cindy Cañas. Dice que si tratamos el ganado de producción parasitante inyectado, ¿esa leche se le puede dar a los terneros? Esa es la pregunta. Si los terneros pueden consumir esa leche. Ok, bien. Sí, el ganado, los becerros, cuando toman la leche, es uno de los lugares por el que se está eliminando. Y es correcto, sí la pueden tomar sin ningún problema, pues becerros no van a destinarse al sacrificio. Nosotros vemos muy buenos resultados cuando utilizamos inhibidores del desarrollo y cuando utilizamos ivermectinas en los becerros. Los becerros se mantienen con poca carga de garrapatas. Es correcto, sí los puede utilizar. Muy bien. Gracias. No sé si continúa el doctor José Luis. Sí, claro. Otra de las preguntas de... La persona que está compartiendo su pantalla, que la cierre. Gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué tipo de producto es más eficaz para tratar en el campo el 90% de garrapatas que se quedó? Y también hay otra persona que pregunta cuál es la forma de controlar la garrapata en los potreros. Bien. Es una pregunta realmente muy difícil. No podemos controlar la garrapata en los potreros porque, si ustedes se dieron cuenta, no sabemos dónde está. Sabemos que la garrapata sufre por los efectos del clima. Las condiciones adversas la van a afectar. Un ejemplo clásico es la temporada de lluvias. Cuando nosotros tenemos temporada alta de lluvias, pues no hay garrapatas. ¿Por qué? Porque estas condiciones de alta humedad
ya sea que sea por arrastre, se las lleva el agua, o bien los hongos que se le generan por tanta humedad, no hay garrapata del potrero. Otra, pues desde luego que no es nada recomendable, es cuando la gente utiliza la lumbre. ¿Por qué? Pues porque acabas con condiciones adversas de la garrapata y empanado. Entonces, realmente es muy difícil controlar la garrapata en los potreros. Por eso es lo que tú debes de... El ciclo cumpla con los adultos. Pero cuando está en el potrero y en las fases de muda, los inhibidores del desarrollo. Los inhibidores del desarrollo, ¿qué son? Son productos que trabajan a nivel enzimático de la quitina. En palabras simples y llanas, trabajan sobre la cáscara de los parásitos. Entonces, estas garrapatas que son bebés, que tienen 3 patas, les tiene que salir una 4ª pata, pero no tienen las herramientas para generar esa cáscara nueva, pues entonces no van a seguir su siguiente fase y morirán esas garrapatas que hicieron su muda en el suelo. La garrapata que hace la muda sobre el animal también no va a tener la cantidad suficiente de quitina, de cáscara para seguir creciendo. Es decir, se va a poner un traje más grande, necesita más quitina, pero no puede tener eso a la mano, por lo cual va a morir. Finalmente, la garrapata que es adulta y que va a poner huevos, pues no termina de formar todos los huevos, porque de alguna forma, si me permiten la analogía, pues los huevos están hechos de cascarón, y ese cascarón, pues es cáscara otra vez. Entonces, esos huevos no se alcanzan a formar. Y se han hecho estudios para saber cuántos huevos de estos eclosionan, y obviamente la cantidad disminuye. Entonces, ahora sí que la garrapata pone menos huevos. Y esos menos huevos son, ahora sí, como dicen, huevos frágiles. Entonces, estás teniendo una cadena de efectos por la quitina, por la cáscara, que esto va a disminuir paulatinamente la cantidad de huevecillos que puedas tener en el potrero. Pero algo que tú puedas aplicar, se han hecho algunos estudios con los hongos, pero realmente todavía no tenemos nada serio de manera científica. Siguiente, por favor. No sé si haya otra, José Luis. Bueno, José Luis se perdió un poquito, pero aquí nos pregunta Genaro Castro, ivermectina muy tóxica para la microflora de potreros y con mucha resistencia. ¿Por qué no usar lactonas como moxidectina o doramectina que funcionan excepcionalmente? Bien, todas las lactonas macrocíclicas y todos muchos de los químicos van a tener un efecto sobre la flora del suelo. Usted lo puede comprobar con todos los productos. Si bien es cierto, dice que moxidectina no tiene efecto, eso es lo que se dice, la literatura dice, no se ha probado aún. Las doramectinas es lo mismo, todo va a tener un efecto. Por tal motivo, lo que sugiero es que los tratamientos sean responsables, estratégicos, para que sean sustentables con el medio ambiente. Si usted se dio cuenta, la primera situación que nosotros buscamos es disminuir el uso de garrapaticidas. Nosotros queremos tener la menor cantidad de aplicaciones posibles. Si bien usted lo menciona, tienen un efecto sobre la flora del suelo, lo mismo tienen los piretroides, los fosforados, ni se diga, son los productos más tóxicos que existen. Usted no puede lavar la bomba en la represa porque ya se murieron todos los peces, mojarras, camarones. Es decir, tenemos efectos muy adversos con el uso de estos productos. Desde luego. Una pregunta relacionada, Eliseo. Mencionan ¿Sí? Aquí, si el alimento en terneros con leche que contenga residuos de ivermectina, ¿qué nivel de absorción tiene en el ternero y qué efectos tiene a nivel del suelo? Bueno, no se ha medido realmente
cuánto es lo que está pasando, porque sería una tarea muy difícil. Saber cuánto se lo dimos a la vaca. De esa vaca, cuánto se metabolizó, cuánto se absorbió y cuánto está eliminando por esa, cuánto tomó el becerro. Y de eso que tomó el becerro, cuánto se metabolizó y cuánto está funcionando y cuánto efecto está realizando. Realmente sería un protocolo muy, muy, muy difícil de seguir y que terminaría siendo una situación muy, muy aleatoria y poco fiable a la hora de volverlo ciencia o fiable. Entonces, por lo tanto, sí les espero, desde luego, tiene usted razón, utilicemos lo menos que se puede, no solo las ivermectinas, la moxidectina y los piretroides y los fosforados. Si usted tiene un programa de control integral, muy seguramente vamos a disminuir todo eso. Claro que sí, pero son herramientas como todo que no necesariamente tienen que ser perversas o malas si las manejamos adecuadamente. Otra de las preguntas, Liceo, es, en Nicaragua, en los baños, mezclan diferentes productos, entre ellos organofosforados más amitraz. ¿Qué opinión tienes de ello? Perdí la parte inicial de tu pregunta, de los productos que son mezcla. En Nicaragua se mezclan, en los baños, se mezclan productos organofosforados más amitraz. ¿Qué opinión te merecen? Ok, bueno, sobre todo, día con día la industria farmacéutica está teniendo cada vez mejores tecnologías y mejores avances. Anteriormente lo hubiésemos rechazado porque íbamos a decir cómo podemos mezclar agua y aceite, por decir algo, o cómo podemos, utilizar productos que tienen diferente composición y que que se deben de mezclar con diferentes pHs. Entonces, realmente desconozco el funcionamiento de estos productos. ¿Por qué? Porque tienen sales diferentes que en teoría se comportan de manera diferente. Si usted usa una amidina, las amidinas funcionan mejor en pHs alcalinos y los fosforados funcionan mejor con pHs ácidos. Entonces, no quisiera yo decir que esto es algo que esté mal, porque le digo, los avances en la industria farmacéutica cada vez son mejores. Entonces, pero sí permítame comentarle que desconozco cuál sea el resultado o la eficacia de un producto como estos. En el entendido de que pueden ser buenos, claro que sí, pero considere usted que van a tener diferentes periodos de residualidad. Uno va a trabajar generando volteo y muerte y otro desprendimiento. Entonces, todo esto le va a generar hasta cierto punto un poco de caos para saber qué es lo que está pasando en el animal a la hora de revisar o de leer. Entonces, yo creo que lo podría utilizar, pero me gustaría conocer más del producto y sobre todo lo limitaría primero a que si cumple las especificaciones de los gobiernos, si ya fue probado, entonces me atrevería a usar. Pero si no, si sigue siendo, como dicen por ahí, patito, mejor no. Muy bien. Y una pregunta dice, ¿qué pasa con, me imagino, desparasitantes o productos biológicos como Metarricium? Ok, son los hongos. Son los hongos son muy útiles. No tenemos la difusión de manera masiva en todos los países. Yo he escuchado que en Costa Rica los tienen y ya están trabajando mucho con ellos. Realmente sí, el hongo va a parasitar. Aquí habría que ver cuáles son las condiciones del rancho, cuáles son las condiciones de tu programa de control y desde luego que tú lo puedes aplicar. Y para alguien que me diga que si los usaría en lugar de las ivermectinas, claro que los usaría. Entonces, dependiendo el momento, dependiendo la condición, dependiendo la temporalidad, desde luego,
por eso lo mencioné. Los hongos bien deben de ser un tratamiento. ¿Por qué? Porque si los tengo a la vuelta de mi casa y son baratos, con eso hago mi producto. Claro que sí. Entonces, utilice lo que tenga a la mano, siempre y cuando, para eso fueron las bases de la bioecología de las garrapatas, para que usted pueda tener los argumentos y tomar decisiones. Perfecto. Muy bien. Otra pregunta de Luis Felipe Mira. Dice, ¿el término estabilidad enzootica se aplica para el control por dinámica poblacional? Sí, desde luego, creo yo que normalmente lo aplican para la cuestión de hemoparásitos, pero si tú tienes un equilibrio entre esa población, es lo que nosotros estamos considerando como el umbral económico. Desde luego que hablo de ese umbral económico y los ecologistas o los benefactores del bienestar animal me pueden decir que ni una sola garrapata debiera de permitir. Pero cuando pongo el ejemplo, digo, mientras exista un equilibrio entre mis 2, 3 lombrices que yo, pues hay un equilibrio y no y hay una estabilidad enzótica. Entonces no hay que alarmarse mientras haya un equilibrio entre la población. ¿Qué es lo que hay que tomar? Que como cambia el estado productivo o reproductivo o la alimentación o las condiciones del animal, entonces es que existe ese desequilibrio y entonces tú debes de regresar a él, debes de controlar, mejorando el ambiente, mejorando la raza, mejorando la resistencia del huésped o susceptibilidad, y cuando no puedes, entonces échale una manita con alguno de los productos que tengas. Muy bien. Dice, Siguiente, doctor, doctor, recomiende razas que sean resistentes a los ectoparásitos. ¿Algo que recomiende yo que sea resistente a los ectoparásitos? Razas. Bueno, razas. Todos sí. Los cebuinos, todos los que sean cebuinos y algunas razas de los australianos pudieran tenerse, pero use usted los cebuinos, principalmente los cebuinos que hayan nacido en el trópico, porque ya tenemos mucha población de ganado Brahman que viene del norte de México, de los Estados Unidos, que si bien son sintéticos de raza Brahman, o Beefmaster o Simbra, que realmente tienen poca resistencia. Pero utilice usted las razas cebuinas. Cuando me preguntan a mí qué raza en particular, pues sin hacerle comercial a razas, pero las que más han estado en el mundo y en este planeta, los Gucerat siempre, como dicen por ahí, es todo. Entonces, y de ahí son los que se han generado otras razas. Entonces, pero muy bien funcionan los Gir, muy bien funciona el Sardo Negro, el Brahman, el Nelor, el Girolando se está introduciendo muy bien en los trópicos. O sea, la media sangre es lo que yo creo que va a mantener un equilibrio entre la productividad y la resistencia, no solo a garrapatas, sino a mosca y a cualquier otro parásito. Eliseo, muchísimas gracias. Muchas gracias. No vamos a poder responder todas las preguntas. José Luis, muchas gracias por el apoyo tratando de resumir las preguntas. Y pues ya tenemos pues el tiempo encima, es necesario cortar, pero vamos a tener más capacitaciones. Esperemos que la cuarentena se levante y que podamos movernos un poco más. Pero de todas maneras, esto ha sido para nosotros una oportunidad de llegar a más gente, a todo el equipo Virbac que nos apoyó y que convocó a todos ustedes. Tenemos nuestra nueva página de Face para que nos busquen, que se llama Virbac México en el Campo. Y también estamos en nuestra página web y también les pasé tu correo, Eliseo, para que nos apoyen y directamente se comuniquen contigo. Nuevamente, gracias a todos. Bien. Voy a poner mi teléfono, René, muchas gracias. Voy a poner mi teléfono y mi correo electrónico
quien guste hacer alguna consulta de manera personal, quien quiera una atención personalizada, cuenten con el apoyo, es totalmente gratuito para todos nuestros clientes, es parte del servicio que damos, y créanme que disfruté mucho la charla, ojalá haya sido amena para ustedes, y si quedaron muchas dudas, el tiempo fue corto, ojalá que puedan contactarme, y si ustedes lo requieren, podemos armar una nueva. Muchas gracias. Gracias a ti, Eliseo. Felicidades. Saludos. Gracias, Beco. Gracias a Saludos todos. a todos. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Saludos, buenas tardes. Gracias, doctor Gracias a Eliseo. todos. Saludos a No todos. se pierdan la charla de mañana. Doctor, muchas gracias. Muy bien, hasta No luego. se pierdan la charla de mañana, Gracias. por favor. A sus Gracias, órdenes. Eliseo. Gracias. Muchas gracias, médico. doctor, y a todos A los sus asistentes. órdenes. A sus órdenes. Gracias, Doc. Seguimos en contacto. Bye. Muchas gracias, a sus órdenes. Nos vemos mañana, César. Claro que sí. Gracias, nos vemos mañana. Muchas gracias, a sus órdenes. Hasta mañana, muchas gracias. Vaya que todo. Adiós, hola, adiós. Excelente plática, Sensei. Muy buena. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muy buena plática. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Ahí está, doctor, los mensajes. Me dieron muchos, ojalá y puedas leerlos. Perdón. Sí, Ramón, estamos aquí. Gracias por el apoyo. Una videoconferencia. Oiga, no, ¿qué crees que le marqué a un cliente y me contestó ese buzón y se me escribió a mí también y ya me cayó gorro, ya no sé cómo quitarlo, no lo encuentro. Entonces, ya. Sí, me voy a re... Muchas gracias a todos. Adiós, adiós. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Un gusto. Igual, gracias. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Excelente presentación, Eliseo. Un abrazo, buenísimo. Gracias, amigo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.